¿Ya estamos? Ya puedes hablar. ¿Ya? Buenas tardes. Muy buenas, compañeras, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, pues estamos aquí. Ay, me hace una gracia el muñequito que has puesto con su, con su mascarilla, pero que es de Sí, ganchillo, ¿no? sí, es a mano. No es quirúrgica ni es homologada, pero da el pego, Artesanal. da el pego, da el pego. Bueno, pues vamos a ir empezando porque hay gente ya conectada Vamos empezando, sí, sí, ya hay gente sentada esperando. y más allá de que esto es una conversación de compañeras y sin embargo amigas, pues Sí, siempre es interesante que vayamos al grano. sí, 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 es verdad, que no nos vayamos por las ramas. Sí, bueno, vamos a intentarlo, que no prometemos Sí. nada, pero lo Y vamos a si no, intentar. nos reconvenimos la una a la otra. Eso es. Y si no, nos dais un toque los que estáis ahí y las que estáis ahí. También, también, también. Entonces, bueno, Bueno, a ver, venga. un poquito la idea de juntarnos hoy es analizar el diferente impacto que ha tenido esta pandemia y este estado de alarma y esta situación que hemos vivido y seguimos viviendo en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Pues porque durante el confinamiento hubo gente, académicas que se pusieron las pilas y quisieron analizar un poco en directo qué estaba pasando, ¿no? Ahora es cuando están saliendo los resultados de esos estudios, de esas Estudios. encuestas. Entonces, más allá de las vivencias que cada una y cada uno tuvo, que han sido muy diferentes, pues los datos nos dan evidencias de qué ha pasado, ¿no? Entonces, un poco es ese tema. Bueno, antes de nada, presentarme y presentarte porque no hemos dicho nada. Pues estamos en el marco de la Escuela de Igualdad y hay una programación que tenéis colgada en las redes sociales. Yo soy Gemma Jiménez Tostón, que soy agente de igualdad de la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, junto con mis compañeros y compañeras. Y también contamos con la presencia de Diana Di Saboya, que también es compañera del Centro de la Mujer del Ayuntamiento, es psicóloga del Centro de la Mujer. Y bueno, pues un poco los puntos de vista cuando hemos estado preparando esto, hay muchos temas que podíamos hablar. No nos va a dar tiempo a hablar de todo. Pero bueno, digamos que voy a apuntar un poquito los temas que más creemos que son interesantes y que más influencia y más impacto han tenido en las mujeres en el tema de la pandemia, que serían, por un lado, el tema de los cuidados, llámalo como quieras, cuidados, corresponsabilidad, conciliación, Sí. bueno, ¿qué ha pasado con Lo de eso, no? cuidados está muy bien porque es muy representativo. Y además ya se ha hablado mucho de eso, pero vuelvo a repetir, ahora tenemos un poco más de evidencias de cómo hemos estado. Luego mujeres en primera línea, que también se ha hablado del tema, pero vamos a recordarlo porque es importante que lo analicemos. El tema de la violencia de género, que yo creo que daría para otro directo, pero es cierto que de eso tenemos menos datos. Solo tenemos datos de llamadas al 016, pero no tenemos datos de denuncias, etcétera, etcétera, todavía. Entonces, igual eso sí que sería interesante dejarlo Sí, ver para que otro. tengamos ya cifras más Sí, contrastadas. de todas maneras, sí vamos a aportar algún dato de, bueno, de la importancia que ha tenido el tema, porque ha sido muy grave, claro, el hecho de estar confinados. Vale. Entonces, bueno, pues si os parece bien, si te parece bien, Diana, vamos a empezar. Y si hablo mucho, me cortas, porque ya sabes que yo me lío y no paro. Si No hablas sé, mucho te apagan. me apago yo sola. Venga, mira, voy a lanzar una frase que, porque es verdad que artículos sí, así se han escrito bastantes durante el Hay confinamiento. muchos, sí, yo he estado mirando también precisamente esta mañana y hay muchas cosas dichas, publicadas, pero bueno, viene bien refundirlas. Eso es. Entonces, bueno, la frase con la que queríamos empezar es, ni la palabra cuidados ni la palabra conciliación han aparecido en el discurso político que debate cómo llegar a la nueva normalidad. En estos momentos sabemos y debatimos y se ha puesto como en valor muchas cosas, entre ellas si las terrazas van a abrir, no van a abrir, en qué capacidad, de qué manera. Sin embargo, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a cuidar en los próximos meses, pues como que no está tan claro. El debate, digamos que no se ha problematizado tanto. ¿Cómo ves ese tema? De alguna manera esto también lo relacionamos con lo que hablamos la semana pasada con Fran, ¿no? De las implicaciones en la crianza
a mí es un tema que me preocupa mucho porque los padres y las madres estamos cumpliendo una labor social, estamos fabricando futuros seres humanos. Y esa es una tarea altamente cualificada, es decir, se ha debatido acerca de, bueno, lógicamente la apertura de los bares tiene que ver con el empleo, lógicamente, y yo entiendo que eso sea muy importante, los bares, en fin, las empresas más pequeñas, pero ¿qué pasa con la labor? ¿Qué pasa con el trabajo de la crianza? Porque es un trabajo, nos guste o no nos guste, es un trabajo. Y bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco si no me frenas. Claro, cuando se cerraron los colegios, eh, mm, claro, lo que surgió a partir de ahí es que, bueno, ¿y quién se va a ocupar ahora de los menores? Mientras estábamos las mujeres en casa, pues nos ocupábamos las madres, corresponsabilizándose los padres en algunos casos, pero viendo el tema de la escuela, de los colegios, como un lugar que se ocupa de los menores, cuando en realidad la escuela lo que hace es educar, no cuidar. Eso es, Mm, no efectivamente. sé, no sé cómo lo ves, Gemma. Sí, lo veo igual y de hecho de eso se ha escrito mucho, luego avanzamos a algún dato más. Y el último dato que tenemos, que es un artículo que lo hemos visto esta mañana de ayer, habla de varias investigaciones que ya vamos, que ya han visto la luz y precisamente hablan de las consecuencias psicológicas en las mujeres durante el confinamiento. Exacto, Que esto, exacto. que es, vamos, básicamente una de las conclusiones que ese malestar que han tenido las mujeres y siguen teniendo muchas es producto de esa mala Sobrecarga. gestión de la conciliación en la familia y de, bueno, no haber tenido apoyos dentro de todo este tema de la pandemia que, por supuesto, todo el mundo ha tenido sus más y sus menos emocionalmente hablando. Entonces, Ujú. mira, si te parece, os doy algún dato Sí, de estas investigaciones. Bueno, son varias las universidades que han sacado, que se han dedicado a hacer estas investigaciones. La Universidad del País Vasco, de Barcelona, Murcia, Elche, mm, Granada, la UNED, la Universidad de Valencia, la Complutense, o sea, ya os digo que están muy movilizadas. El punto de partida es eso, los riesgos psicológicos de todo este tema. Bueno, pues una de las conclusiones que han sacado es que las mujeres están sufriendo durante la pandemia, han sufrido y siguen sufriendo durante la pandemia más ansiedad, estrés y en general más problemas psicológicos que los hombres. Y además aportan datos y porcentajes, que eso es un poco a mí ujú. lo que me gusta mostrar, porque si no parece que tu vivencia es la única del Sí, mundo y no es subjetiva. así. Estos son datos subjetivos, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, el 44% de las mujeres han notado que aumentaban los ataques de angustia y ansiedad frente a un 25% de los hombres. Es decir, que en los hombres ha aumentado esa angustia un 25% y en las mujeres ha aumentado un 44%. Otro dato, sigo diciendo algunos datos y luego los podemos comentar si te Sí. apetece. Los sentimientos depresivos han aumentado en casi un 50%, contra un 36% de los hombres. Claro. Otro, también las mujeres experimentaban más sentimientos de culpa, cambios de humor y tenían más problemas de insomnio, que el tema del insomnio es algo que sí que vamos, sí es algo que en algún Es artículo recurrente. llegué a leer y ciertamente eso produce un montón de problemas. Y este dato que ya me parece, no tengo el dato porque, bueno, esto lo he sacado de un artículo, no me ha dado tiempo a mirar el informe, pero también han aumentado el consumo de tabaco y psicofármacos y me atrevería a decir que de alcohol también, pero eso ya lo digo yo, ¿eh? No, no lo he leído Seguro. Y en yo el creo que informe. no te equivocas, Gemma. Y además, Entre, fíjate, lo que voy a comentar ahora es un tema, bueno, para otra charla, ya aquí vamos dejando pistas para próximas charlas, lo que muchas veces hemos dicho de la medicalización de estados de ánimo o de situaciones vivenciales, ¿no? Porque claro, uno podría decir qué pasa con estas mujeres, es que se han enfermado más, es que se han deprimido más, es que han tenido más ansiedad como si fuese contraer una enfermedad, ¿no? Y en realidad es la consecuencia directa de una circunstancia vital.
Pero claro, si esto se medica, entonces se trata como una enfermedad. Ujú. Además tapa el síntoma, no se ve. Si las mujeres nos deprimimos más, claro, alguien podría pensar, pues porque somos más vulnerables o más frágiles o tenemos menos estrategia, pues daría para muchas interpretaciones. Claro, yo entiendo que lo que hay que decir y donde hay que poner el acento es que esa es la consecuencia directa de la sobrecarga, del estrés, pues eso, del desbordamiento de esos cuidados que siempre han recaído mayoritariamente en las mujeres y ahora con el confinamiento. Y fíjate, con el confinamiento y con la posterior salida al trabajo presencial, Claro, porque claro, ¿qué pasa con los dependientes, los menores, las personas mayores que estaban a cargo? efectivamente. Hay diferentes circunstancias y situaciones, pero es así. El tema de los psicofármacos, a mí me parece interesante incidir en ello, porque ya de por sí, previamente a la pandemia, el consumo de ansiolíticos y depresivos por parte de las mujeres bueno, sí, los diagnósticos a esos niveles eran muy altos. Entonces ya partíamos de una exageración de diagnósticos y de medicación, medicalizar a las mujeres en ese tipo de trastornos o patologías, bueno, eso ya dime tú, más emocionales, ¿verdad? ¿No? Claro, claro. Bueno, Y es un problema ambiental que repercute en lo psicológico, clarísimamente. eso es. Bueno, o más datos, y ya para un poco de datos, que a mí me encantan, pero sé que hay gente que se aburre con esto. Mira, la Complutense hizo un estudio con 2 oleadas, que también esto es significativo. Voy a dar solo 2 datos. Una oleada fue en marzo, del 21 al 29, es decir, pues llevábamos una semanita de Sí, pandemia, sí, un perdón, poco de confinamiento. de confinamiento. Y luego la segunda ola fue del 13 al 17 de abril, al 27 de abril. Es decir, ya estábamos como más a ver qué pasa, pero más mentalizados y tal. Entonces, comparando ambos periodos, en el segundo periodo, ya en abril, ha aumentado la sintomatología depresiva en las mujeres. Digamos que al principio a lo mejor la novedad o no Pacto. sé, por lo que sea. Y luego también interesante de este estudio, en el primer periodo, en marzo, la juventud era el grupo social que peor lo estaba pasando. Claro. Y es verdad que decíamos, pobrecicos los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes, que cómo van a estar encerrados si su vida es el grupo de iguales, los amigos, las amigas. Y es verdad que lo decíamos. Bueno, pues efectivamente este estudio demuestra que la juventud era la más vulnerable emocionalmente en ese momento. Bueno, pues en la segunda oleada, quien lo pasó peor fueron las mujeres. Porque, bueno, pues por lo mismo, en depresión, ansiedad, estrés postraumático y todas esas patologías se han centrado en las mujeres. Pues sí. Sí, indudablemente esta situación que hemos vivido ha hecho más visible lo que ya teníamos antes, ¿no? Más visible y más angustiante. Eh, Antes se tiraba de abuelos, de cuidadoras. Claro, el confinamiento no permitió todos esos recursos, al contrario, los abuelos había que cuidarlos más aún, con lo cual esto fue una situación que estaba ahí como muy soterrada y esto terminó destapando una situación de tensión, de organización social, iba a decir familiar, no, de organización social. Estos son las costuras que tiene nuestra organización social. A mí me parece muy curioso, y esto no le hablo todavía con nadie, pero esta tarde haciendo la reflexión, con nadie de que no sea yo misma, eh, haciendo la reflexión de cuando nos llegaban vídeos durante el confinamiento de gente haciendo deporte o el me aburro, ¿os acordáis? Me Sí, aburro, me aburro, me aburro mucho. Bueno, yo lo miraba y decía, vale, pero es que habrá gente que se esté aburriendo. Y es verdad, luego hablas con la gente, pues sí, la verdad es que yo pasé, porque claro, me hicieron un ERTE y aparte de la incertidumbre, el malestar, también pasaron momentos de aburrimiento. Luego había gente que decía, bueno, pues yo estoy descubriendo no sé, la música, estoy descubriendo y estoy aprovechando con hacer mil cosas que no hacía antes. Todo eso se movilizaba en redes, pero no vi tanta queja ni tanta movilización con respecto a la gente que estábamos teletrabajando
y haciendo de maestras, de limpiadoras y de todo eso, Pero tal. ¿cómo nos íbamos a aburrir, Gemma, si no había Bueno, tiempo para aburrirse? efectivamente. Que, por eso digo que, evidentemente, la situación de de nosotras mismas no es igual que la de otra mujer, y cada familia se lo ha montado como ha podido. Como Pero pudieron. ahora los datos nos están diciendo efectivamente que esto va a tener consecuencias psicológicas importantes, que además ya partíamos, como dices tú, de una situación de desequilibrio en ese sentido, con lo cual yo creo que esto es importante. Y luego ya, Claro, mira, vamos a pasar, siguiendo con lo mismo, pero por no redundar, porque tampoco se trata de eso. Bueno, iba a dar datos de todo el tema de las tareas domésticas, de los porcentajes de mujeres y hombres, pero como eso ya lo sabemos, simplemente recordar. una pequeña nota, porque la semana pasada hablábamos con Fran de la conciliación, del reparto, de la Sí, corresponsabilidad, pero a lo mejor hoy toca hablar de las familias monomarentales, claro, que han tenido es decir, no han tenido otros apoyos que normalmente lo que decíamos, que podían recurrir a los abuelos, a las guarderías. Claro, esas madres no tenían con quién conciliar, no tienen con quién conciliar, claramente, es decir, abordan la crianza solas. claramente, con Insisto todas que las me gusta dificultades. decir familias monomarentales porque el 90 y mucho por ciento de las familias son monomarentales, ¿no? Todo Sí, hay que decirlo. efectivamente, cierto, es así. Y bueno, con todo el tema de, si podemos ir derivando un poquito a ya más allá del confinamiento, que ya estamos saliendo, ya la gente está más presente en sus puestos de trabajo, otros seguimos teletrabajando, pero bueno, como que ya estamos recuperando un poco la vida, ¿no? La vida laboral y social. Pero ¿qué está pasando con la conciliación en todo caso? Si los coles siguen cerrados. Nadie sabe qué va a pasar en septiembre, nadie lo sabe. Apunto, por cierto, que indagando un poco en este tema, parece ser que las comunidades autónomas en julio tienen el compromiso y, bueno, y la obligación de lanzar protocolos, o sea, de mostrar al Ministerio protocolos posibles para de cara a septiembre y a la vuelta al cole. Entonces, tres serían los escenarios. Uno, que haya vacuna, es decir, que se acabe todo esto y a otra cosa mariposa, cosa que no vamos aquí a analizar, pero entre tú y yo, en fin, No va a eh, ocurrir. efectivamente, ojalá, pero complicado. Bueno, Trump igual sí que la saca, pero bueno, eso yo no me voy a meter en eso, perdón, perdón. Entonces, es verdad, menos mal que no me estáis viendo. Se nos ha escapado, perdonadnos. Sí, sí, mira, dice Lourdes que ya están elaborando un borrador, que ya han elaborado un borrador de inicio de curso. Claro, Ah, porque lo mira, tienen que tener preparado como máximo para julio. para el inicio. Claramente, claramente, eso tiene que estar. Entonces, los escenarios son, uno, que haya vacuna y no pase nada. Dos, que sigamos en una situación controlada, pero bueno, como un poco como hasta ahora, con lo cual, que yo creo que es la que va a pasar. Y Probable. tres, pues que haya un repunte y tengamos que confinarnos otra vez y cierre de colegios. También tienen que pensar en qué tienen que hacer, qué podremos hacer en ese momento. Bueno, yo solo espero que la Consejería de Educación, todas las consejerías y todas las responsabilidades políticas a estos niveles, cuenten con trabajo, cuenten con igualdad, cuenten con los institutos de la mujer. Es decir, es que esto es una cosa que, mira, si hablamos de los pactos de Estado, te digo, es que esto se merece un pacto de Estado. Y Claro. a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman. Pero yo creo que merece la pena, porque esto es la vida misma. O sea, hay experiencias eh, pues de vueltas al cole de muchas maneras, que no repercutirían para nada en la vida laboral de las mujeres y de los hombres, o sea, que se podría llevar a cabo. Hay que echarle mucha imaginación, pero bueno, no Bueno, sé, es un reto, y lo importante es asumir ese reto, pero sin perder de vista a quienes tenemos delante, es decir, a las mujeres y a los menores, porque sí, eso también, es decir, al final, el hilo siempre se corta por lo más débil, ¿no? Es decir, ¿quién le consulta a los menores? ¿Quiénes le preguntan? ¿Ellos pueden opinar? No. Entonces yo creo que en esto, lo que dices tú del pacto de Estado me parece estupendísimo, es decir, tenemos yo lo lanzo, si alguien me hace caso,
Es que es una manera de crear una sociedad más sana, más justa, eh, bueno, pues eso, más sana. Efectivamente. Bueno, mira, tengo aquí otro dato hablando de esto, de esta conciliación que tendríamos que tener y corresponsabilidad, que no tenga que recaer solo en las familias y en última instancia en las mujeres, sino que todo el mundo se ponga por la labor. Dice que España es el país de la Unión Europea en el que más horas se trabaja, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Bueno, hay una cultura muy diferente a otros Claro, países. que más horas se trabaja, que más horas se está en el trabajo. El presentismo, El efectivamente. Ese es presentismo, el claro, tema. claro. Mirad, os voy a comentar una opción y ya aquí, si te parece, cerramos el tema y abrimos algún otro por Sí, por no no cansar, sí. cansar mucho, Nos sí, podríamos extender unos 10 minutillos más, pero no más. efectivamente. Eh, Estoy viendo los comentarios también. Mira, he estado viendo últimamente, ya se está empezando a hablar un poquito de esto. Bueno, yo leo la prensa, yo la tele la veo poco y no sé en la tele si habrá este debate, pero o en las redes también podría estar. Pero bueno, en la prensa sí que están empezando ya a salir artículos bastante sesudos de todo esto. ¿Qué opciones tenemos y qué podemos esperar de cara a septiembre? Mira, hay un artículo del País que habla de que el protocolo podría tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo, usar parques, calles peatonales, patios para impartir clase. Os leo, ¿Ya? os leo una frase que he sacado. Epidemiólogos y pedagogos, además, por ejemplo, Tonucci, que seguro que Lourdes lo conoce, italiano, pedagogo, bueno, muy, muy conocido, de la ciudad de los niños, creo que se llama, pues está también a favor de esta medida y otros muchos. Epidemiólogos y pedagogos proponen un protocolo que busca una educación más amable, usando parques, calles peatonales o patios para impartir clase. Sería algo mixto, sin mezclarse mucho unos niños y niñas con otros, y siempre a cargo de una persona adulta, y bueno, y favoreciendo también otro tipo de aprendizajes. A lo mejor esto es una oportunidad. Yo siempre, claro, lo podemos ver como una oportunidad, pero también tenemos que cambiar mucho el chip, Sí. todo el mundo, incluidas las familias. En este caso no habría problema de conciliación, todo esto lo he sacado del artículo que os comento. Mejorarían los aprendizajes, serían grupos reducidos, que es algo que también se viene demandando. ¿Requeriría más contratación? Pues supongo que sí, y sería mejorable, sería deseable, mejor dicho, pero eso ya no lo sé. María Eh, José dice que en Albacete hace frío y calor también, Sí, pero pero bueno, María José, pero el artículo, en Finlandia salen cayendo chuzos de punta cada 45 minutos al patio, 10 minutos a que se irían los porque chicos y no las tienen más chicas. remedio, claro. No, no, es que es bueno, si es que nosotros somos Sí, unos sí, exagerados y unas exageradas, es que y yo la primera. Entonces, ya te digo, precisamente en el artículo hay un recuadro que habla de eso, de las inclemencias del tiempo y tal y cual. Entonces, yo tampoco lo vería tan complicado. El virus se transmite 19 veces menos en el exterior. O sea, si nos tenemos que romper la cabeza para ver qué hacemos con nuestras aulas, que son lo que son, y vamos a tener que buscar espacios cerrados, pues a lo mejor lo que hay que ir es abrir los centros y utilizar otros espacios, incluidos instalaciones municipales, que esta gente lo plantea. Me parece muy interesante. claro. Y luego me comentaba el artículo también que todo esto surge, lo de las escuelas las bosquescuelas y todo esto, ¿no? En las escuelas en la naturaleza, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. ¿Por qué? Porque muchos hombres murieron en la guerra, muchas madres quedaron viudas, los niños tenían que volver y las niñas a la escuela y ellas no podían, bueno, perdón, tenían que volver ellas al trabajo y los peques y las peques, bueno, había un problema también porque no había infraestructura suficiente también para que los coles dieran ese servicio. Entonces lo que hicieron fue, pues unos días pasarlos en el aula, otros al aire libre. Y de ahí surgió la escuela en la naturaleza. Y bueno, un poco es la Eva, idea. y esto volviendo un poco al tema inicial, ¿no? ¿Cómo nos afectaría a las mujeres? ¿Cómo conciliaríamos esto? Me parece un formato y me parece una idea estupendísima y seguro que ya la han pensado, ¿no? Que ya está todo pensado,
Pero, ¿y qué pasaría con las madres que tienen que ir a trabajar? ¿Cómo se conciliaría esto? Tendría que ir de la mano de otra serie de medidas, ¿no? Sí, claro, porque además serían grupos reducidos que esos grupos no se juntarían con otros grupos. Serían como grupos convivientes, que no conviven en la casa, pero sí en el cole. ¿Sabes? Entonces no se juntaría con todo o lo mínimo posible. La distancia y todo esto, por supuesto, habría que llevarlo. Pero a mí me parecen iniciativas interesantes para que la gente piense en otras cosas diferentes. Sí, Porque es Manu que, está diciendo que hay que reinventarse, eso está claro, que vamos a tener que echarle muchísima imaginación claro, a es todo que de esa esto, ¿no? manera ni siquiera sería un modelo mixto online, presencial, donde también tendríamos que estar en casa, hombres, mujeres, y ya sabemos que las mujeres solemos estar más con los niños y las niñas haciendo de maestras, ¿vale? Porque si fuera de esa manera, el horario escolar lo cumplirían. Lo que pasa que en otros espacios, en el aula también, pero en otros espacios. Pero, a ver, voy a ser un poquito de abogado del diablo, de Vale. abogada del diablo. Volveríamos un poco al formato anterior, al que veníamos teniendo de los tíos en el cole, eh, pero yo creo que lo que ha puesto en evidencia la pandemia es que la escuela cumple la función de cuidar a los críos, Sí, de recogerlos, ¿no? Bien, bien, más o menos el resto de horarios y tal, muy mejorable por supuesto, pero está más o menos adaptado a este formato. Claro, ¿qué pasa cuando no hay colegio? claro. Bien por lo que hemos vivido o en verano en vacaciones. eh, claro, volvemos a tener otra vez ese problema, ¿no? Que lo que planteas tú de nuevos formatos de educación me parece estupendísimo. Pero yo creo que a eso le falta eh, quién cuida de esos menores cuando no están en el cole o cuando se ponen malos. Bueno, igual que ahora. O sea, el horario Claro, sería el claro, mismo, claro, claro, igual que que ahora. volvemos, claro, En todo caso, es que esto tiene que ser un cambio de modelo, yo creo, porque yo creo en que otros sí. países nórdicos el niño o la niña se pone malo y el papá se va del trabajo y se va a su casa con el nene y nadie se lo plantea. Y aquí sí, aquí nos lo Claro, planteamos. Entonces, claro. todo esto tendrá que cambiar la mentalidad. Debería. Y yo os doy mi opinión como, bueno, pues como agente de igualdad y poco más. Y bueno, madre, pero ya está. Pero que deberíamos, hombre, nos está haciendo pensar, que ya es mucho. Ya Yo veremos en creo qué que queda. si algo bueno ha tenido esto es que estamos efectivamente intentando inventar cosas nuevas o copiar cosas que nos puedan venir muy bien, pero yo creo que sobre todo tenemos que cambiar un poco el chip sobre quién recaen los cuidados de menores, de mayores, de situaciones Mm. excepcionales, porque las excepciones pueden ocurrir y a las pruebas me remito, pero las excepciones individuales de las familias también están al orden del día. Los niños se enferman, Claro. en fin, hay vacaciones, bueno, Claro, por es lo un cambio de que modelo. un Para mí cambio de es una... modelo. Y estamos hablando de todo esto, que nos quede claro a todo el mundo, porque estamos hablando de que esto es una consecuencia que recae sobre las mujeres. O sea, no estamos hablando porque es que nos apetezca hablar de esto ahora, que también. Claro, Pero claro, nos lógico. parece tan importante y como tampoco es un debate que, que, que ha sido masivo, por lo menos yo no lo he visto. No he visto Mm, este debate, mm, más allá de mm. juntarte con alguien y hablarlo, ¿no? Entonces, por eso lo queríamos Tema, un poco problematizar de alguna manera. Dime. claro, que para que no se nos haga demasiado largo, porque realmente creo que Sí, es un tema interesantísimo y quedaría para mucho y sobre todo eso, para echarle mucha imaginación y reinventarnos. Pero por ir ya un poco acotando el tiempo, nos quedaría, aunque sea mencionar el tema de la violencia, ¿no? Durante este sí, periodo, si tenemos datos, tengo entendido que sí. todavía no tenemos mucha información, pero bueno, sí que algo ha ido trascendiendo, ¿verdad? Eso es. Bueno, también queríamos comentar el tema de mujeres en primera línea y como estos son tres datos, lo digo y nos pasamos al de Bien, violencia bien, y bien. no nos extendemos muchísimo más, que llevamos ya media hora y queremos ser muy, muy sintéticas. Bueno, las mujeres son el 70% del personal sanitario en el mundo.
La mayoría de los sectores de comercio y alimentación que han sido servicios básicos y madre mía que viene, yo gritaba por mi ventana, ¡viva Gregorio! Gregorio es el ultramarinos de mi barrio. Y llegó a, y llegó a sus oídos al pobre, que muy gracioso. Digo, sí, sí, fui yo. Claro, porque Qué es que bonito. ellos también se habrían quedado en su casa, pero es que Hombre, tenían que dar claro, servicio. Claro, claro. claro. Entonces, bueno, también son mayoría mujeres. El sector de la limpieza hospitalaria y en residencias, que eso sí que es primerísima línea, Sí. también son mujeres. Entonces, a los problemas del sector sanitario, pues aparte de la mitad femenina del mundo está sufriendo las consecuencias en el ámbito laboral y económico, ¿vale? A nivel de pobreza, etcétera, que de eso también podríamos estar hablando un montón de Mucho. rato. Y ya el 1 de mayo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, alertaba que mientras que la COVID-19 golpea, las mujeres tienen mucho más riesgo de pobreza y de contagio. Ya se sabe, porque los datos también lo han dicho, que los hombres, por lo que sea que es este tipo de virus, tienen más mortalidad que las mujeres. Pero las mujeres han estado en más riesgo que los hombres, ¿vale? Eso por otro lado. Por el tema de empleos informales, etcétera, etcétera. Bueno, y ya dicho esto, vamos a cerrar un poquito estas conversaciones con el tema de la violencia. Yo los datos que tengo, esto sí se supo y sí que por supuesto, y se escribió mucho en prensa. Los datos del Ministerio de Igualdad Mira, dicen que perdona, perdona, Gemma. sí, Estaba leyendo lo que ponía Manu, que dice que pese a que ha habido más mujeres en primera línea, se han destacado más el trabajo de profesiones masculinizadas, salvo sanidad, la policía, bomberos, ejército. Sí que alguna vez yo he escuchado pues eh, destacar a las limpiadoras, pero es que sobre ellas ha caído mm, el cuidado más básico, más básico. Bueno, claramente. perdona, era una... Cierro No, sí, paréntesis. sí. Además, no estaba leyendo ya los comentarios. Lourdes también comenta que Tonucci insiste en que estos cambios tienen que venir de la mano de la formación del profesorado. Estoy totalmente de acuerdo. Exacto, sin duda, sin Y duda. también conocí a Gregorio porque, claro, somos del barrio, efectivamente. Y Y Gregorio, luego, ay, no sé qué he hecho. A ver, algo le he dado y te he perdido. Ah, no, aquí estás. Bueno, efectivamente, Manu comenta que poco se ha hablado de sí, trabajadoras sociales, educadoras, claro, que claro, se ha claro, puesto más el foco en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí, también se han contagiado muchos, ¿verdad? también, Pero bueno, también. sí, sí, es cierto, es cierto. Eso es importante que lo remarquemos. Y bueno, voy Bueno, muy decías aquí, lo de la violencia. muy deprisa, sí, porque mirad, los datos de los que disponemos ahora mismo es que las llamadas al número de teléfono 016 se incrementaron en el mes de abril en un 60% Mm, con respecto a abril de 2019. Y luego, por otro lado, las consultas online, claro, imaginaos la situación. Violencia de género en una familia, en una pareja, confinamiento, redes sociales, internet, móvil. Ese es tu único hilo conductor, no sé, para estar conectada con el mundo. Eh, las consultas online habían sufrido un incremento cercano al 600% en mm, el mismo mes comparado con el año anterior. Es decir, que ahí es un dato que ya tenemos, porque eso son llamadas claro, de auxilio o llamadas sí, bueno, de de dudas, ayuda, sí, de ayuda. de ayuda. Sí, Más allá de otro tipo de datos, de denuncias, etcétera, que es verdad que eso está así como un stand-by hasta que se vea qué ha pasado. Lo que sí leí el otro día es que en Andalucía confirmaban que durante el confinamiento había habido menos denuncias de lo que era normal en esa época del año y tal, pero que durante el desconfinamiento las denuncias estaban aumentando. O sea, ya más claro, el agua. claro. Evidentemente, ya alertó, bueno, todas las instituciones relacionadas con el tema de mujer del peligro que suponía confinarse con un problema de violencia de género. Y bueno, todo esto lo veremos cuando tengamos más datos. Sí. Bueno, esto da para otro monográfico. Eso es. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí porque así dejamos a la gente con buen sabor de boca y piden más y nos saturamos. Bien, pues si te Nada, parece, vamos no. cerrando. Sí, vamos cerrando y nada, encantada de haber estado contigo, Diana, como siempre.
Te echo de Lo menos. lo mismo yo también. Y a las compañeras del centro también. Y gracias a la gente que ha estado apuntando cosas e interesándose por esta conversación. Recordar también al resto, a la gente que seguiremos haciendo esto los miércoles y en el marco de la Escuela de Igualdad, que la hemos trasladado un poco a redes sociales, pero ahí seguimos trabajando, los compañeros y También compañeras. reinventándonos. Efectivamente, también reinventándonos, que ya con una edad, con la edad que tenemos ya va costando, pero al final, mira, nos vamos adaptando, que no Mira, está mal. lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, compañera y amigos, pues quedamos emplazados para el miércoles que viene. Gracias Venga, a estoy Manu y con compañía que se están despidiendo. Adiós, María José, adiós, Lourdes. adiós, Chao. Chao. adiós, gracias.